el máster tiene por título Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y como su propio nombre indica, pues se tocan contenidos de las ciencias de la actividad física y el deporte. En principio va dirigido para los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero también pueden optar a nuestro máster otros grados, estudiantes de otros grados que pueden ser afines a nuestro ámbito. Por ejemplo, todo el tema de la salud, grados en fisioterapia, en medicina, en enfermería, o temas relacionados con la psicología, la sociología, la antropología, pueden también tener una vinculación con la actividad física y el deporte, y todos estos estudiantes son bienvenidos en nuestro máster. En nuestro máster lo más importante y la competencia más importante que buscamos que tengan nuestros alumnos es que sean capaces de aprender de forma autónoma. El conocimiento va cambiando, en los últimos años tenemos una gran cantidad de conocimiento, y muchas veces la competencia de saber seleccionar el conocimiento adecuado, propio y científico es muy relevante, y es una de las principales competencias que nosotros buscamos con los alumnos de nuestro máster. Es un máster que tiene básicamente dos ramas: uno, la propia línea investigadora, es decir, con el objetivo de adquirir competencias investigadoras para posteriormente ampliar los estudios con una tesis doctoral, y por otro lado buscamos también y hacemos mucho hincapié en aplicar la investigación o los procesos de investigación, los procesos científicos en el día a día y en la práctica. Creo que es un valor añadido de nuestro máster cuando nuestros alumnos deciden no tirar por la línea puramente de investigación, que sean capaces de aplicar la ciencia y la investigación en sus ámbitos de trabajo, ya sea la gestión, ya sea el rendimiento, ya sea la educación, pero siempre con un ámbito investigador. Básicamente en cualquiera de las cuatro ramas en las que nosotros tenemos competencias. Por un lado, la salud. Buscamos que nuestros futuros másteres puedan trabajar en ámbitos de la salud, siempre aplicando la investigación. En el ámbito del rendimiento, que es otro de los campos importantes del alto rendimiento, del rendimiento deportivo, con clubes, federaciones, entidades deportivas de diferente tipo. En el ámbito de la gestión, que sería otro campo de batalla donde también tenemos competencia dentro de nuestra titulación. Y por otro lado, y por último, en el ámbito de la educación física en concreto, donde pretendemos que los profesionales que cursen nuestro máster, una vez que vayan a trabajar en el ámbito de la educación física, lo hagan con una competencia investigadora. Bueno, la estructura de nuestro máster está dividida en tres partes diferenciadas. Por un lado, un bloque común que tienen que cursar todos los alumnos, son unas asignaturas obligatorias orientadas un poco a lo que es la investigación. Tocamos asignaturas de metodologías de investigación, de diseños de investigación, de análisis de datos, redacción de textos científicos, bien de tesis doctorales, de artículos científicos, y recursos de la información que son aplicables en la investigación. Todo eso conforma una serie de créditos del bloque común. A partir de ahí, los alumnos pueden escoger diferentes asignaturas optativas, básicamente dirigidas en dos campos, uno en la salud y otra en el rendimiento. Entonces tienen una posibilidad de coger asignaturas optativas cumpliendo un número mínimo de créditos. Y finalmente tienen que hacer el trabajo de fin de máster, que consta de 12 créditos, que es un trabajo ya más autónomo, con la supervisión de un director o un tutor que les ayuda a realizar un trabajo de investigación en el campo que ellos hayan seleccionado. Sí, la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte en los últimos años ha avanzado muchísimo, y el número de publicaciones científicas en esta área ha sufrido un incremento exponencial. Y la información que existe hoy en día científica en este ámbito es muy grande. Por lo tanto, también corremos el riesgo de que quede obsoleto la información que damos en un máster si diéramos simplemente contenidos. Entonces, como decía antes, lo más relevante de nuestro máster es enseñar a nuestros alumnos cómo poder actualizarse, cómo poder hacer ellos mismos las búsquedas de información y ser críticos a la hora de realizar esas búsquedas. Yo creo que es una de las potencialidades de nuestro máster frente a otro tipo de máster que simplemente se dedican a dar contenido actual en este momento, pero que posiblemente quede obsoleto en unos años. En cuanto a las prácticas, podemos distinguir dos tipos de prácticas. Por un lado, las prácticas que se realizan en las diferentes asignaturas. Nosotros, al ser un máster de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, evidentemente, pues las prácticas que se realizan tanto en laboratorio como en campo son amplias. Nuestros alumnos ven in situ diferentes formas de trabajo tanto en el laboratorio como en el campo de fútbol, en canchas indoor, en pistas de atletismo, en diferentes contextos.
Y por otro lado tenemos la posibilidad de hacer prácticas voluntarias. Tenemos una firma de convenios con diferentes entidades del ámbito de la actividad física y el deporte, donde nuestros alumnos de forma voluntaria pueden hacer prácticas en esas entidades para complementar, digamos, la formación que se les da oficial en el máster. Cada vez más las entidades que se dedican a la actividad física y el deporte precisan de profesionales que tengan un conocimiento científico además del propio de la actividad física y el deporte. Nuestro máster, como dota de esa herramienta y esas capacidades a los alumnos, pues la verdad es que son, una vez que terminan el máster, pues las empresas y las entidades deportivas llaman mucho a nuestra puerta para preguntar por profesionales que se puedan dedicar dando este punto de vista. Se llama el científico del deporte o el científico de la actividad física y el deporte, y es un papel que está cobrando mucha relevancia y que la mayor parte de entidades deportivas están buscando este tipo de perfil. Cada vez más hoy en día las entidades relacionadas con la actividad física y el deporte precisan de personal científico que, además de tener los conocimientos en lo que es la actividad física, tengan conocimientos científicos aplicables en la práctica del día a día. Por lo tanto, una vez que nuestros alumnos terminan el máster, pues la verdad es que hay muchas empresas que se interesan en contratar los servicios de nuestros alumnos de máster.